Buenos días. Conocer al Señor, conocerlo cada día un poco más. Y el capítulo 24 de Éxodo muestra una diferencia entre las varias personas que aparecen allí. Por cierto, en este capítulo aparece Josué. Vamos a ver detalladamente algunas diferencias. En primer lugar, recordemos que el pueblo le había dicho a Moisés: nosotros no podemos resistir lo que vemos del monte. Y en el capítulo 24 dice: el pueblo veía como la presencia de Dios como algo terrible. Esa era la imagen que ellos tenían de Dios, algo terrible. Y Moisés, que ya había caminado un poquito con Dios, no lo ve así. Y de hecho, Dios le dice: bueno, tú vas a subir y ven con Aarón, con Nadab y Abiú, 70 ancianos, los que habían elegido para que gobernaran, y Moisés con su siervo Josué. Estas eran las personas que se iban a acercar al monte, el monte que a los israelitas, al pueblo general, le parecía terrible. Así que, bueno, se van todas estas personas y se acercan al monte. Y allí dice: comieron con Dios. Estas personas tenían un poco más de confianza en Dios. Ellos lo conocían un poco mejor y sabían que no era tan terrible como parecía o como le parecía al resto del pueblo. Y entonces allí están las 70 personas: Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y Josué. Nadab y Abiú tristemente mueren por no conocer suficientemente a Dios, pero en este momento ellos están cerca de la presencia de Dios. Y era un privilegio que muy poca gente tenía, como estamos viendo ahora. Y entonces ellos comen allí y Moisés elabora un montón de altares y le pide a estas personas que han subido con él que ofrezcan sacrificios. Y Moisés se levanta muy temprano otro día y entonces sube al monte. ¿Con quién? Con Josué. Solamente ellos dos, y Dios le dice, ni siquiera habla de Josué, Dios le dice a Moisés: tú vas a subir solo, los demás se van a quedar allá abajito. Están al pie del monte, han comido con Dios, se han acercado un poco más a Dios, pero Moisés es el que va a subir solo, más arriba a la montaña. Sí, Josué se queda también en el camino, no llega hasta arriba, porque Moisés sube solo. Y Moisés sube solo y está allí 6 días esperando que el Señor baje. Y el Señor baja al 7º día. Y habla con Moisés y le da un montón de instrucciones. Y Moisés después baja delante del pueblo y les dice: esto es lo que ha dicho el Señor y ustedes deben hacer lo que el Señor dice. Bueno, después de allí le da una serie de instrucciones. Imagínate Dios dándote instrucciones para construir algo detalladamente. Y es muy bonito de observar y ver. Y parece que se repitiera en el libro de Éxodo y lo vamos a ver. Y no es porque se repita, sino porque la primera parte son las instrucciones que Dios le da personalmente a Moisés. Y le dice: lo haces como te lo mostré en el monte. Así que la segunda parte es cuando ya lo realizan y se ve y se dice varias veces que Moisés hizo todo como Dios se lo mandó y se lo dijo allí en el monte. Y esto es algo muy especial. Pero bueno, volviendo al capítulo 24, y vemos los diferentes grupos de personas y el diferente acercamiento que ellos tienen con Dios. La diferente perspectiva que ellos tienen de Dios, el diferente conocimiento que ellos tienen de Dios. Cada vez que conocemos más a Dios, digamos que cambiamos de grupo. Moisés no conocía suficiente a Dios al principio, pero Dios se fue revelando a él y él se acercaba a Dios. Y él se acercó de una manera que escuchaba al presidente de Argentina decir: yo no me puedo comparar ni de lejos con esa persona, porque él era muy humilde, porque él habló con el Creador directamente, y lo dice el presidente de Argentina. Así que es conocida la forma en que Moisés se acercaba a Dios. Y es muy especial y te pido que lo veas cada vez que abres la palabra de aquí en adelante, porque lo vamos a ver en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio,
la actitud de Moisés y el acercamiento que él tenía con Dios. Pero bueno, te pregunto a ti, ¿en qué grupo estás? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Será que todavía ves a Dios como alguien terrible que está en el monte y que humea y que lo ven como un fuego consumidor? ¿O será que estás en el grupo de los 70 que se ha acercado un poquito más, que ofrecen sacrificios y pues comen con Dios? Esto lo representa hoy en día la Cena del Señor. La Cena del Señor es un momento de adoración en el que podemos disfrutar de alguna manera, adorar al Señor de una manera especial y comer en su presencia, comer con Él. Tú estás en ese punto que comes con Dios, que te acercas un poco más, pero no hablas directamente con Dios. O estás como Moisés, que estás dispuesto a servir, como Josué, que estás dispuesto a servir a Moisés, que es el siervo de Dios, en lo que haga falta, a la hora que haga falta. Un poco más cerca. O estás como Moisés, que se acerca a Dios. Yo creo que todos pensamos lo que piensa el presidente. Es difícil compararnos con Moisés. Pero la cercanía a Dios no la determina Dios, la determinamos cada uno de nosotros. Tú puedes acercarte a Dios todo lo que quieras, porque Dios está dispuesto a que tú te acerques a Él. Él se acercó a nosotros, Él vino a la tierra, Él se hizo como nosotros, para acercarse a nosotros y para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Si tú eres salvo, tú te has acercado a Él en primer paso, tú haces parte del pueblo de Dios. Pero ¿será que haces parte del grupo que se acerca más a Dios? ¿O será que haces parte de los siervos que se acercan más a Dios todavía? ¿O más todavía? Moisés era un hombre como tú y como yo. ¿Cuál era la diferencia? Que él buscaba a Dios, que a él le importaba lo que a Dios le importa, que él obedecía a Dios y tenía sus defectos como lo hemos visto. Pero él amaba a Dios y se lo demostraba en cómo él se acercaba a Dios y en cómo le obedecía, aunque había muchas cosas que él no conocía, que no sabía, y protestaba porque pues no sabía todas las cosas, como tú y como yo. ¿Cuál era la diferencia de Moisés con nosotros? Que él buscaba a Dios, buscaba obedecerle, buscaba crecer, buscaba acercarse. Así que tú puedes acercarte a Dios cuanto quieras, depende de ti, pero hazlo con obediencia y con un corazón sincero. Y poco a poco Dios se te irá revelando en muchas cosas que no conoces hoy. Cada día puedes conocer un poco más de Dios, pero Él desea que tú lo busques. Pero depende de lo que tú lo busques. Leer la palabra de Dios es una bonita forma de conocerlo cada día un poco más. Así que no te desanimes. Piensa en Moisés. Piensa en deleitarte en Él. Piensa en buscarle todos los días. Piensa en conocerlo a través de los salmos. Salmo 12 tiene un versículo muy especial. La palabra de Dios es limpia, es pura. ¿Qué más has conocido de Dios hoy? ¿Cuánto más te has acercado a Dios hoy? Que Dios te bendiga este día y te ayude cada día a buscarlo más y más.